Ustedes en esta mañana. Alabo a Dios por sus vidas y agradezco el hecho de que podamos unirnos en oración, unirnos en la búsqueda del Señor. Y bueno, estamos en el libro de Lucas y estamos en el capítulo 22. Y bueno, los discípulos fueron invitados por el Señor para reunirse en un lugar llamado el aposento alto. Los discípulos no sabían qué esperar de esa reunión, no sabían qué esperar, pero había tal vez como algún revuelo en sus corazones, algo estaba saltando y resultó que esa noche era una noche de revelación, pero también era una noche dolorosa. El anfitrión era Jesús. Se reunió con ellos y a todos les dio el beso tradicional. Cuando ellos se encontraban, generalmente se daban un beso en la mejilla y se decían la paz. Dentro de los que besó estaba Judas. Luego todos se sentaron a la mesa. Judas se sentó a la izquierda del Señor y Juan se sentó a la derecha. Vamos a empezar a leer versículo 14 de eh, Lucas capítulo 22, por favor. Lucas capítulo 22. Y vamos a mirar el verso 14 y vamos a ir leyendo unos versículos y seguimos en esta historia. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hizo esto, dijo esto, y ¿por qué lo hizo? Sería la pregunta. Les dijo a sus amigos que él había deseado mucho comer con ellos esta última Pascua antes de sufrir. La Pascua era una fiesta que conmemoraba el éxodo de Israel de Egipto siglos antes, pero ese éxodo sacaba al pueblo de Israel de Egipto y ahora se iba a celebrar una nueva Pascua, la Pascua Mayor en la cruz del Calvario. Allí el Señor compraría nuestra libertad, nuestra redención del pecado y nos sacaría de el lugar de las tinieblas y nos pasaría al lugar de la luz. Qué maravilloso. Luego se levantó el Señor, se ciñó con una toalla y dice la Escritura que le lavó los pies a sus discípulos, incluyéndole también los pies a Judas. Quiero que detallen que a Judas lo besó igual que todos. A Judas le lavó los pies igual que todos. Y luego más tarde los discípulos empezarían a discutir quién de ellos sería el mayor. Así que las lecciones que Jesús les había dado sobre humildad, sobre el servicio, parece ser que no había penetrado en sus corazones, porque hasta en la última cena estaban batallando de quién iba a ser el mayor y quién iba a servir a otro. ¿Saben? Parece ser que no habían entendido lo que el Señor les había enseñado.
Ellos no habían entendido que esta iba a ser en el anuncio del Señor su última Pascua, que la gran fiesta apenas iba a venir y esa fiesta iba a ser el establecimiento del reino de Dios. Déjeme saltarme unos versículos. Vaya conmigo ahí en el capítulo 22 al verso 28 y miremos algo que está allí. Jesús les dice a sus discípulos, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Jesús vio mucho más allá del sufrimiento. Jesús pudo ver la gloria venidera. Jesús pudo ver más allá de la cruz, pudo ver la corona del rey. Y allí incluyó a sus amigos, a ti y a mí. Aquí hay otra palabra clave que la hemos repetido muchas veces. La palabra se llama permanecer. Jesús le dice, ustedes son los que han permanecido conmigo, aún en medio de mis pruebas. Y sabe que permanecer eh, tiene un galardón, tiene una recompensa. Es por eso que nosotros encontramos que muy pocas personas tienen la disciplina o tienen el concepto de permanecer. Recuerde, no se trata de empezar la vida cristiana, se trata de pensar terminarla y terminarla bien. Jesús entonces revela la presencia de la traición. Devuélvase al versículo 21 y el versículo 22. Dice Jesús, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. Ok, usted y yo hemos leído que dice, el que mete el pancito en mi taza, ese es el que me va a entregar. Ustedes no se están dando cuenta que sus ojos estaban como encubiertos, cerrados, como que ellos no estaban viendo que Jesús les estaba hablando del sufrimiento, les estaba hablando de la gloria venidera, les estaba hablando de quién le iba a traicionar, pero ellos estaban con el Señor, estaban comiendo con el Señor, pero no estaban viendo nada, ni entendiendo nada. ¿Será que nosotros podemos estar en la mesa del Señor, escuchando al Señor y sin entender nada? Es por eso que nuestra oración debe ser, abre nuestros ojos. Señor, dale sensibilidad a nuestros sentidos espirituales. Abre nuestros oídos, porque puede que Él nos está hablando, nos está mostrando, nos está revelando, y aún estando en la mesa de Él, nosotros no estamos viendo nada, ni escuchando nada. Jesús ya había instruido a sus discípulos eh, que uno de ellos era, mm, aunque era fiel, iba a ser un traidor y estaba en medio de ellos. Ahora, por favor, aunque esto tenía que pasar porque estaba escrito en las escrituras, Jesús había besado a Judas, Jesús le había lavado sus pies y ahora al referirse de esto le estaba dando otra oportunidad para arrepentirse. Hermanos, amigos,
¿Cuántas veces el Señor nos habla de una y de otra manera y nos dice una vez y nos dice otra vez y nos da la oportunidad de arrepentirnos y nos da la oportunidad y parece que no vemos, no oímos, no sentimos porque no reaccionamos? Alguien me preguntó, si Jesús sabía que Judas le iba a traicionar, ¿por qué escogió a ese traicionero? ¿Por qué lo escogió? Y si alguien tenía que traicionar a Jesús, ¿por qué condenar al pobre Judas? ¿Por qué no escogieron a otro que lo traicionara? Simplemente todos los acontecimientos se encajaron para que la voluntad de Dios se cumpliera. Pero déjeme decirle, antes de escoger a los 12 discípulos, Jesús pasó, dice la Escritura, toda la noche orando. Él no los escogió a dedo, ni por su parecer, ni por su rostro. Así que yo tengo que concluir que fue la voluntad del Padre que Judas estuviera entre ellos. ¿Sabe qué me dice la Escritura? Que es necesario que el trigo crezca junto con la cizaña. Uno quisiera que todos nuestros familiares fueran solo trigo, pero dentro de ellos hay unos que son cizaña. Que todos nuestros hermanos fueran trigo, pero en medio del trigo también crece la cizaña. Pero va a llegar un momento en que no me corresponde a mí separar el trigo de la cizaña ni decir usted es trigo, usted es cizaña. A mí no me corresponde. Él, él mismo, un día separará el trigo de la cizaña. Porque si nosotros arrancáramos la cizaña, junto con la cizaña también arrancaríamos trigo. Dios, en su soberanía, había determinado que su hijo sería traicionado por un amigo. Pero, ¿sabe? Eso no quería decir que no había responsabilidad en Judas. Por eso lo besa, le lava sus pies, lo sienta a la mesa, le confía las finanzas. Dígame una cosa, ¿usted a cualquier persona le confiaría su dinero? ¿A cualquier persona le confiaría la administración de sus economías? ¿Cierto que no? Tiene que ser una persona demasiadamente confiable. Uno diría, seguro le falló al Señor el discernimiento, porque ¿cómo le va a confiar preciso el que lo va a traicionar? No, aquí hay una lección en el fondo de todo esto. El Señor siempre nos va a dar oportunidad, a ti y a mí, pero de nosotros está la decisión. Judas tomó la decisión libremente y sería juzgado conforme a eso, aun cuando se cumplió el decreto del Señor. Pero lo hizo libremente. No vaya a pensar que el Señor entonces utilizó a Judas y qué malvado el Señor. No, 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 no. Le dio la oportunidad. El hecho de que los discípulos se hayan quedado perplejos por ese anuncio cuando dijo, alguien aquí de los que están aquí me va a entregar. ¿Sabe? Nos damos cuenta que nunca conocieron el verdadero carácter de Judas, ni sus corazones. Jamás vieron su corazón ni su carácter. Es por eso que usted y yo tenemos algo maravilloso en nuestro tiempo, que se llama el don de discernimiento. Y usted le puede pedir al Señor el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de discernimiento. Él quiere darle esos dones.
pero Él los da conforme Él quiere. Él los reparte conforme su voluntad. Ahora, parece ser que los discípulos tampoco recordaban que el Señor Jesús dijo que Él iba a ser entregado. Mira, si Pedro hubiera comprendido plenamente lo que estaba sucediendo, a lo mejor hubiese usado su espada contra Judas, conociendo su temperamento. Se hubiese levantado contra Judas, pero él no, ni cuenta se dio. Es más, esa noche Judas salió del aposento alto para ir a los dirigentes religiosos y alistar las cosas para la detención de Jesús en el huerto. Judas salió. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Era ya de noche. ¿Y sabe por qué? Porque estaba obedeciendo al príncipe de las tinieblas. Ahora, Jesús no solo se quedó ahí, sino que reveló también la mundanalidad de sus discípulos. Versículo 24. Mírelo, por favor. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que habría de hacer eso. Hubo también entre ellos, mire que no entendieron nada, y hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa y en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Esta no fue la primera vez que los discípulos habían cometido ese pecado de estar batallando por posiciones, pero a la luz de lo que Jesús había dicho, esa noche fue la última controversia que tuvieron entre ellos. Tal vez esa discusión brotó en sus mentes sobre quién traicionaría al maestro, pero también llegaron los celos. ¿Y sabe por qué tal vez? ¿Y por qué Judas se sentó a la izquierda? ¿Y por qué Juan se sentó a la derecha? ¿Y acaso yo no soy Pedro? ¿Y acaso yo no soy? ¿Y acaso yo no soy? Mm, Cuando una persona, y más un líder, se interesa en promoverse a sí mismo, mire, no se requiere mucho para que empiecen las divisiones y las discusiones. Usted no tiene que promoverse. ¿Por qué? Porque realmente nuestra tarea no es promovernos, es promover el nombre del Señor. Jesús tuvo que explicar que ellos estaban pensando igual que los gentiles no salvos, que no estaban pensando como hijos de Dios. Vea, Jesús es nuestro ejemplo. Y Él cambió por completo su grandeza por venir a servirnos. Déjeme decirle algo, la verdadera grandeza significa ser como Jesús. Y eso significa ser siervo de los demás. Esa es la verdadera grandeza. El siervo no discute sobre quién es el mayor o quién tiene la razón. No hay nada más terrible
que creernos más sabios que los demás, que creer que tenemos la razón y que somos los hermanos mayores por nuestro conocimiento o nuestros logros humanos, porque sabe que el menor siempre va a aceptar la dirección de Dios, la mano de Dios. ¿Sabe? Todos nosotros debemos de ser siervos. No hay razón para que compitamos los unos a los otros por honores o por reconocimientos. Es verdaderamente lamentable que ese espíritu competitivo sea tan fuerte en las iglesias hoy en día, con gente que se quiere promover a sí misma y comparar sus ministerios los unos con los otros. No es cuán lindo sea tu edificio, no es cuánta gente tengas, no es cuántos muertos se levantaron, ni cuántos paralíticos corrieron, ni cuántos mudos hablaron. No es eso. Es cuánto puedes estar a los pies del Señor. Es cuánto puedes servir a otros. Es cuánto te puedes despojar para que sea Cristo el que ministre en tu vida. Jesús terminó esta lección de esta manera. Vuelva conmigo. No importa que lo leamos otra vez. Versículo 28. Y vamos a mirar al 30. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo. He dicho ya este texto 3 veces hoy. ¿Y sabe por qué? Porque el que permanece es el que obtiene el galardón. Nadie le dan su cartón de diploma en la universidad porque se inscribió en la universidad. Es porque permaneció y terminó bien. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. A pesar de sus debilidades, a pesar de sus fracasos, los discípulos habían estado al lado de Jesús duramente en ese ministerio terrenal y Dios les honraría por su fidelidad. ¿Sabe? Él sabe tus luchas, Él sabe tus batallas, Él sabe tus días de duda, Él sabe los días que le negaste, Él sabe los días que peleaste por un puesto, pero sabe que premia al Señor, que a pesar de tus debilidades, has permanecido. Ahí has permanecido. Y eso va a obtener una gran recompensa. Jesús también reveló cómo somos de débiles, cómo somos de frágiles y que ninguno puede decir, ese mensaje es para otro, no para mí. Vaya conmigo al verso 31 de ese mismo capítulo. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ok, ese os ha no está en singular, está en plural. O sea, no era solo zarandeado Pedro, sino todos. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y ellos dijeron, ¿cuándo os enviaré sin bolsa, sin alforja, sin calzado? He alabado el nombre del Señor. Perdón que este texto no va aquí, pero vamos hasta ahí, hasta el verso 34. Dice, ok, mire lo interesante. El Señor le hace una advertencia a Pedro. Estos estaban disputando quién era el mayor, pero le hace una advertencia a Pedro y le dice, Pedro, mira, tú me vas a negar.
Y Pedro dice, no, Señor, ¿cómo se le ocurre? Yo todo un siervo de Dios, yo casi que soy tu segundo al mando. No, 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 eso dígaselo por allá a otro, pero a mí no. Escuche, usted no puede dar por sentado que usted es fuerte en todo. Cada uno de nosotros tenemos una debilidad, algunas conocidas y otras desconocidas. Pero usted y yo tenemos que estar a los pies del Señor. Él va a estar con nosotros, pero yo tengo que reconocer que todo lo necesito del Señor. Todos tenemos un punto débil, aunque seamos fuertes. Mire, déjeme terminar con esto. Abraham era un hombre de fe y sin embargo su fe falló cuando descendió a Egipto y en medio del miedo mintió diciendo que Sara no era su esposa. Escuche, Moisés dice la Biblia que era un hombre lleno de mansedumbre, que no había ninguno más manso que él, pero un día perdió los estribos y habló apresuradamente y no le fue permitido entrar a Canaán. Escuche, no se confíe, mantenga los pies del Señor y dígale, Señor, usted conoce mis puntos débiles. El Señor está ahí para mostrar nuestra humanidad. Los discípulos habían gozado de los aplausos, ahora tendrán que gozar de las persecuciones. Pero no se quedarían solos, ahora tienen al Espíritu Santo con ellos. Igual que ustedes, no están solos. Espíritu Santo, gracias por esta mañana, por esta palabra, por el consejo, por el ánimo, por el aliento, porque estás ahí con nosotros, porque nos das oportunidades como le diste a Judas, Señor. Señor, porque conoces nuestras debilidades. Pero qué lindo que tú le dices a Pedro cuando regreses. Así que Jesús sabía que Pedro no iba a quedarse en la derrota. El mismo Señor lo traería. Y el mismo Señor le dijo, afirmarás a tus hermanos. Aunque me vas a fallar, yo sigo contigo y sigo creyendo en lo que voy a hacer contigo. Esa es la palabra que te doy hoy en el nombre de Jesús. Levántate, levántate. Aunque estés sentado a la mesa, pídele a Él, por favor, abre mis sentidos espirituales, porque quiero ver de verdad, quiero escucharte de verdad. Necesito pasar de tener una vida religiosa a tener una vida relacional contigo, Señor. Y recordar que más importante que empezar es permanecer. Gracias, Señor, por esta mañana. Yo bendigo sus vidas, bendigo esta semana, bendigo la gloria de Dios sobre ustedes y de verdad que queremos escuchar testimonios de lo que el Señor está haciendo. Que el Señor les bendiga. Feliz mañana. Bendiciones. Amén, amén. Dios le bendiga.